Shalom, la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Soy Javier Bacallao. Bienvenidos a Bexayi Ministries, Ministerios Casa Olivo, Ministerio del Padre Eterno para las familias del pueblo del Creador. Estaremos compartiendo la bendición del estudio de una porción de las Santas Escrituras, una parashá, como se dice en hebreo. Estamos estudiando el tercer libro de nuestras Biblias, el libro de Levítico, nombre que recibe este precioso libro de las Santas Escrituras como una especial distinción a los descendientes de una familia que dedicaría sus vidas a servir con obediencia y fidelidad absoluta al Creador Todopoderoso, la familia descendiente de Leví, ese tercer hijo de Israel, con su esposa Lea, familia donde nacerían Aarón y Moisés, fieles servidores del Creador. Vaikra es el nombre en hebreo de este precioso y muy revelador libro de las Santas Escrituras, lo cual significa y llamó, evidenciando que este hermoso libro es un referencial del llamado que el Creador hace a los que deseamos ser parte de su pueblo, de su segulá, palabra hebrea que significa su tesoro, para vivir a plenitud en su presencia con su cuidado, seguridad y protección, disfrutando de sus promesas y bendiciones en la obediencia a sus instrucciones. Tazria es el nombre en hebreo de la hermosa y muy reveladora porción de estudio de las Santas Escrituras que tendremos la bendición de compartir. Porción del libro de Levítico que inicia en el capítulo 12, versículo 1 y concluye en el capítulo 13, versículo 59. Tazria, esta palabra hebrea significa sembrar, concebir, dar vida. Algo sembrado que dará vida, que florecerá. El nacimiento de algo nuevo. Y es que en esta hermosa porción de estudio, el Creador nos revela su especial amor a la mujer. Ese ser que el Todopoderoso crearía de una costilla de un hombre. Como nos refiere el libro de Génesis en el capítulo 2, versículo 21. Esa parte de gran importancia en el cuerpo del hombre, esa parte que al igual que el esternón y la columna vertebral, fue diseñada por el Creador para proteger la médula espinal, ese centro de conexión del cerebro con todo el cuerpo, esa costilla que protege también el corazón, las vías respiratorias, al igual que otros órganos vitales. Qué referencia tan hermosa nos revela el Creador en sus santas escrituras, de cuál parte del cuerpo tomó lo que sería el material para hacer su obra más hermosa, su obra más preciosa, la obra más importante del Creador, la mujer. Este ser tan relevante, destacado en su obra maestra, ese ser que el Creador establecería como un ser con un propósito hermosísimo en sociedad con el Creador, que es el de dar vida, un ser inigualable, con una especial conexión con el Todopoderoso. Pues de la mujer haría ese medio para gestar, para concebir y dar vida. Un malaj, un emisario del Creador con propósito. Malaj, esa palabra hebrea que viene de melajá, que significa obra, lo cual revela el propósito hermoso de la mujer en la obra maestra del Creador, en ese plan divino de la creación. Esta preciosa y muy reveladora porción de estudio nos hace referencia del tiempo especial que debe guardar la mujer para su recuperación después de que ha traído a la vida a un hijo
o a una hija. La mujer, desde que concibe y trae al mundo a un niño o a una niña, se ha elevado a un nivel espiritual muy cercano al Creador. Todo cuerpo gestado, creado, es un vehículo del Todopoderoso a ser ocupado con un alma designada por el Creador, con un propósito. Es un obsequio, sin duda alguna, del Creador. A este cuerpo, como dice el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, el Creador ha soplado aliento para dar vida. Un cuerpo de carne, hueso y sangre. En hebreo, dam. Esa palabra hebrea que antecedida por la letra A, da nombre al hombre creado por el Todopoderoso. Adán. Lo cual fue traducido del hebreo al griego como Adán. Esa A que precede la palabra Dan, Adán, es la primera letra del alfabeto en hebreo, la Aleph, letra que representa también al número 1. Esa Aleph representa supremacía, fuerza, el principio, la cabeza, el Creador todopoderoso, lo cual evidencia que el hombre, Adán en hebreo, está precedido por el Creador todopoderoso. Como su cabeza, su fuente de vida y fortaleza. Esa letra Aleph, esa letra A, que si la ignoras, si la excluyes, si la remueves, el hombre deja de existir. Es solo Dam. Esa palabra hebrea que significa sangre. Sí, si le remueves esa letra A, que representa al Creador, si remueves al Creador de la vida del hombre, es solo sangre. Sin la vida que solo da la presencia del Creador Todopoderoso. Esa fuente de vida que es el Creador en su instrucción, en su palabra. Es la presencia del Creador conjugada, entrelazada, vinculada con dos recursos insertados por el Todopoderoso, tanto en la mujer como en el hombre, lo que formarán un cuerpo de carne, hueso y sangre, a la que el Creador dará vida. El hombre, por medio del flujo de su semen, el cual contiene un aproximado, según científicos, de entre 15 a 200 millones de espermatozoides, al colocar este elemento de creación en la mujer, en su medio de reproducción, el Creador solo permitirá que uno solo entre millones de esos espermatozoides se fusione, se una al elemento de creación provisto por el Todopoderoso a la mujer, ese elemento conocido con el nombre de óvulo, para que un proceso hermosísimo se geste, un proceso inigualable tenga lugar, un proceso majestuoso que dará forma al cuerpo que llevará la vida, que llevará el alma designada por el Todopoderoso, como nos dice el Creador en sus santas escrituras. Qué hermoso, como el Creador desde un principio ha conjugado estos dos elementos, tanto el semen del hombre como el óvulo de la mujer, el espermatozoide, el cual es escogido entre esa cantidad. Dicen los científicos que es un aproximado entre 15 y 200 millones, y nosotros somos esa elección que ha hecho el Creador, como está claramente evidenciado en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía, antes de que nacieras, ya te había elegido. Qué bendecidos somos, cómo entender estas hermosas líneas en las Santas Escrituras, lo bendecido que somos
cuando dentro de esa enorme cantidad, estamos hablando entre 15 y 200 millones de espermatozoides, el Creador eligió que fuéramos nosotros los que estuviéramos acá en este momento. Esto nos lleva a una reflexión de qué estamos haciendo con la vida que el Todopoderoso nos ha obsequiado, cómo le estamos retribuyendo. Cuando el ingeniero y el arquitecto de la creación procedió a dar vida, estableció una sociedad hermosísima, única, con la mujer, la cual es exaltada, es elevada a ese nivel de sociedad con el Todopoderoso. En este momento, el Todopoderoso le acerca a él, en ese momento tan excelso de la creación. La mujer queda en una condición, sin duda alguna, espiritualmente sublime. Es que el Creador la ha elevado a ese nivel de socio para poder traer vida. Ese momento, sin duda alguna, coloca a la mujer en una situación frágil, vulnerable, delicada, donde después de haber estado tan próxima al Todopoderoso, debe recuperar su vínculo natural con el Creador. Es lo que se conoce como tajor en hebreo, esa condición espiritual plena donde la mujer, donde nosotros los seres humanos nos relacionamos con el Creador. Pues se encuentra en este momento en que ha concluido este proceso de alumbramiento en una condición que nuestras Biblias traducen como impura. Y vamos a ver realmente de dónde viene esta palabra. Esta palabra viene de tumá, que es una condición que realmente es difícil de traducir. Es una palabra hebrea que pudiera de alguna manera tener una relación con esta palabra de impureza, ya que la palabra impureza, descrita en nuestros diccionarios, es algo así como que no conserva un estado natural original, lo cual pudiéramos entender si tomamos como referencia esta situación cuando la mujer, al traer al mundo, bien sea una niña o un niño, ha quedado en un estado diferente a su condición original, que solo podemos entender, sin duda alguna, en una forma perfecta a como nos está refiriendo la Santa Escritura, cuando tomamos ese lenguaje original en que las Santas Escrituras fueron entregadas a su pueblo, que es el lenguaje hebreo. Y es que vemos en esta palabra como más que un estado físico a recuperar, es una condición espiritual, a recobrar ese tajor, esa condición natural que pudiéramos considerar como esa condición pura de relación con el Padre eterno, esa conexión especial que sostenemos con el Creador. Es la recuperación de ese estado tumá donde se encuentra la mujer después de haber estado tan estrechamente vinculada con el Creador para dar vida. Definitivamente tiene que recuperarse, ¿no?, en esa condición espiritual natural. Y esto sí, viéndolo en hebreo, tendría un sentido lógico y coherente, lleno de la sabiduría divina del Creador. Después de haber estado con Él tan cercano, obviamente cuando se coloca la mujer en su estado natural, queda vulnerable. Cuánta sabiduría hay en las Santas Escrituras, cuánta sabiduría la del Creador. En esta porción de estudio, el Creador establece esos tiempos de recuperación obligatorios para la mujer, o sea, en tumá, la mujer que se encuentra en esa condición que ha sido definida en nuestras Biblias como impura, donde se hace necesario un tiempo establecido por el Creador en su sabiduría divina para que la mujer recupere su condición tajor, esa condición idónea de conexión y de vínculo con el Todopoderoso, esa condición de pureza. En la situación de traer al mundo un niño, el tiempo establecido por el Creador de tumá para que se recupere la mujer y restablezca su condición de conexión con el Creador, inicialmente será de 7 días. Este es el tiempo inicial condicionado para
salir de esa condición tumá. Es el mismo tiempo que se ha establecido cuando una mujer menstrua, cuando la mujer se encuentra en ese periodo. Y es que entendemos que son similares porque en este periodo de menstruación la mujer está expulsando, está desechando en la sangre ese elemento esencial del Creador para dar vida, los óvulos. El hombre no está exento también de tener esta condición tumá. En la Santa Escritura también se hace el comentario, se hacen las referencias, se hace la ordenanza que el hombre también debe guardarse en esa condición tumá, donde ha perdido esa conexión con el Creador, cuando ha tenido un flujo de semen. Pues sabemos que igualmente que la mujer en los óvulos, en el semen están los espermatozoides. Y esto es un elemento importante para la creación. Así que el hombre no está exento también de guardarse para tener una recuperación, ¿no? En este caso, cuando se le ordenan estos 7 días a la mujer para que permanezca en esa condición tumá, el Creador consideró adicionalmente agregarle 33 días para hacer un total de 40 días de recuperación a su condición natural, espiritual, con el Creador. Esa condición tajor, esa condición de pureza para restablecer ese vínculo hermoso y perfecto con el Todopoderoso. Ese término de 40 días es lo que da origen a esa palabra de cuarentena, ¿no? El cual hace precisamente referencia a ese espacio de tiempo determinado de 40 días de aislamiento, de recuperación, que implica una recuperación sanitaria, de salud, de abstención, de purificación, de restablecimiento. El Mesías incluso hizo de forma voluntaria cuarentena cuando se aisló en el desierto por 40 días para robustecer esa relación con el Creador Todopoderoso, con su Padre Eterno. El tiempo considerado por el Creador para cuando es una niña, el caso de que nazca una niña, fue diferente, fue duplicado. Los tiempos de recuperación de la mujer en su condición tumá, en esa condición que no se está completamente en ese espacio idóneo que desea el Creador de conexión. El Creador, esos 7 días que había considerado para el caso de un niño, los duplicó a 14 cuando fuera una niña. Y esos 33 días adicionales que agregó para la recuperación, en el caso de una niña, fueron 66 días. De tal manera que ese periodo de cuarentena se duplicó a 80 días para cuando naciera una niña. Esto sin duda alguna denota nuevamente y evidencia esa consideración especial para con la mujer, para con su segulá, para con su especial tesoro. El Creador ha traído al mundo una fuente de vida a través de otra fuente de vida. Por ende, ha dispensado una doble consideración. Ese beneficio que sin duda alguna da un socio a su socia en bendición para que se restablezca, se recupere esa conexión hermosísima con el Padre Eterno en este espacio donde la mujer ha traído al mundo una niña. Cuánta revelación de amor y consideración sin duda alguna del Padre Eterno por sus hijas, por las princesas de su reino. Pero no tomemos celo los varones del Creador. En esta porción de estudio de las Santas Escrituras, el Creador también nos da una notoria distinción de santidad, una orden que debemos guardar los que de forma voluntaria hemos levantado la mano para manifestar nuestro anhelo, nuestro deseo de ser adoptados por el Padre Eterno. Los varones que deseamos ser incluidos en su pueblo santo, apartado, en su guía y su protección. En esta porción de estudio, el Creador
Todopoderoso reafirma, recuerda una orden ya dada desde el principio, desde el inicio de la creación, la cual quedaría plasmada en el libro de Génesis, en el capítulo 17, versículo 12. La instrucción, la orden del Brit Milá, palabra hebrea que pudiera ser traducida como el pacto alrededor, el pacto en círculo, circular, traducido en nuestras Biblias como la circuncisión, un sello indeleble, permanente del Creador sobre sus hijos, sobre su pueblo. Un distintivo que no puede ser removido, no puede ser borrado. Un sello físico con gran simbolismo de carácter espiritual, pues confirma el dominio del Creador Todopoderoso sobre la carne, sobre la humanidad. Nos recuerda la soberanía del Padre Eterno sobre lo que nos hemos presentado como sus hijos y establecemos esa condición de pacto que realiza el Creador, removiendo de nuestro alrededor el prepucio, esa extensión de piel que cubre el órgano reproductor masculino, dando un sentido coherente, referencial y evidente de quien resguarda nuestra vida, quien resguarda nuestra existencia, a quien estamos subordinados. ¿Cómo anteponemos el Creador a todo deseo humano? ¿Quién está por encima de todo? El Creador Todopoderoso. Al igual que este precioso mandamiento del Creador registrado en las Santas Escrituras, el Creador nos permite, a través de otro mandamiento hermosísimo, el cual se nos reseña en el libro de Número, capítulo 15, versículo 38, donde el Todopoderoso le ordena a sus hijos, a su pueblo, Israel, hacer flecos en los bordes de sus vestidos, lo que conocemos en hebreo como tzitzit, y colocar un cordón azul para que cuando lo veamos, y el mundo los vea también, sepa a quién servimos. Nos recordemos de los mandamientos del Creador y no tropecemos, no caigamos en tentaciones propias del mundo y nos mantengamos santos. Esa palabra significa apartados, bajo el cuidado, resguardo y dirección del Creador. Cuánta sabiduría y coherencia didáctica del Creador con todos esos recursos que coloca en su pueblo como un memorial, una fuente de recordatorio para cuidar a sus hijos. Qué hermoso, sí, tanto el pacto Brit Milá, donde entendemos ahora con mayor claridad la profundidad de esta acción de la circuncisión, esta acción de remover esa extensión de piel, ese prepucio que está en el aparato reproductor masculino alrededor, con ese simbolismo, con ese significado de nuestra subordinación al Creador sobre la carne, sobre los deseos del mundo. Igualmente con los tzitzit, cuando tenemos esta instrucción que es una orden que nos da el Creador para podernos recordar y que el mundo sepa quién está por encima de todo, a quién obedecemos. Estos sí que representan los mandamientos, este cordón azul, color tejele, ese color que implica la inmensidad del cielo, del mar, implica esa realeza que es el Creador en nuestras vidas y cómo estamos dispuestos siempre a no perder de vista los mandamientos del Creador, los cuales tienen como único propósito resguardarnos y protegernos. Qué hermosa la sabiduría divina y todos estos recursos coherentes que el Creador coloca como ese elemento didáctico
para asistir a sus hijos, a su pueblo. Aquí vamos a ver cómo el hecho que este pacto del Brit Milá sea alrededor, en esa forma circular, da una forma clara y evidente de cómo el Creador nos envuelve en esa protección, en sus órdenes, en sus mandamientos, cómo en ese círculo, en ese cerco pretende proteger a sus hijos, como ese anillo de seguridad. Esta orden la recibió Abraham inicialmente cuando tenía 90 años de edad. Y aquí podemos entender y podemos ver que no hay edad para sujetarse a cada mandamiento del Creador. Imagínense a este hombre con 90 años de edad someterse a ese proceso de circuncisión. Ahí no habían ningún tipo de elementos quirúrgicos ni anestesia. Eso tuvo que hacerlo él mismo. Y es que el material histórico que tenemos disponible y nos remonta en esa época, nos coloca que esos objetos eran pedernales, o sea, a base de una piedra con filo. Imagínense remover la carne de su prepucio, él sin ningún tipo de anestesia, con el filo de una roca. 90 años de edad. Qué ejemplo, sin duda alguna, de obediencia y fidelidad. Y es que el primer mandamiento que recibe Abraham, sin duda alguna, directamente del Creador, es este. Y el mérito que dejaría plasmada esa obediencia, esa fidelidad, es lo que el Creador, sin duda alguna, tomó para hacer de este hombre el pilar, la base, el fundamento de su pueblo, del pueblo del Todopoderoso. Este pacto del Creador cambiaría incluso, daría espacio para esa consideración del Creador, cambiar el nombre de este hombre, de Abraham, un nombre hebreo que significa padre excelso, ejemplar, al de Abraham, lo cual significa padre de multitudes, padre del pueblo del Creador. Lo cual evidencia cómo el Todopoderoso encierra en este precioso y significativo pacto el sello de compromiso en su propósito en la vida de los varones de su pueblo. Un pacto ordenado a todos los que deseen adherirse al pueblo del Creador, a todos los que acepten la autoridad única y suprema del Creador Todopoderoso, como quedaría registrado en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 10. Todos los varones entre vosotros, entre el pueblo del Creador, no como han hecho creer cultos y religiones inventados todos ellos por el hombre, donde han hecho pensar que este privilegio, esta distinción solo fue ordenada a una porción de su pueblo, a esos descendientes de el cuarto hijo de Israel, ese hijo que llevaba por nombre Judá, ese nieto de Abraham, al cual de una forma autónoma se han denominado judíos. Esto no está establecido en las Santas Escrituras, sin duda alguna. Este privilegio no estaba reservado solamente para esta porción del pueblo. Los que han intentado hacer creer esto, sin duda alguna, están alterando de una forma evidente lo que claramente, sin requerimiento de interpretación, ha instruido, ha ordenado en sus Santas Escrituras el Creador Todopoderoso. En las Santas Escrituras no hay reseña en ningún espacio de tales instrucciones. No hay espacio donde el Creador indique la formación de cultos o religiones. El Creador claramente no da espacio a malas interpretaciones. En su pueblo no hay distinciones o divisiones. Simplemente en las Santas Escrituras podemos observar de una forma clara cómo el Creador tiene un pueblo, un solo pueblo, tanto descendientes directos de Abraham
como los extranjeros que reconocieran su única autoridad suprema y sigan cada una de sus instrucciones. A su pueblo el Creador ha dado nombre, como todo lo que le pertenece, como todo lo que él ha apartado para su cuidado, su custodia y perfecta guía. Su pueblo recibió un nombre directamente del Creador, el cual es Israel. Esta palabra hebrea que significa quien lucha sujeto al Todopoderoso. La orden del Creador sobre los varones de su pueblo, sobre sus hijos, es un sello, un pacto eterno para todas las generaciones, como todos sus pactos, como todas sus órdenes. Y esta orden del pacto, del Brit Milá, es clara, precisa, incluso en qué momento hacerlo. Al octavo día de nacido, como quedaría plasmado en las Santas Escrituras, desde su inicio, en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 12. Y recordado en el libro de Levítico, en el capítulo 12, versículo 3. Baikra, esa palabra hebrea que da distinción a este hermosísimo libro, lo cual significa y llamó, dando claridad que este Brit Milá es ese llamado del Creador, sin duda alguna, a su pueblo, a establecer ese sello indeleble que no se puede remover para distinguirnos como su pueblo. El octavo día, Shemini en hebreo. Esa referencia nos permite ver la importancia y relevancia de este pacto del Creador con los varones que son parte de su pueblo. Shemini, el octavo día, representa en las Santas Escrituras la eternidad. Después de ese séptimo día, del día de reposo, ordenado por el Creador, en hebreo Shabbat, después de prepararnos, de haber transitado en esos 5, 6 días en el mundo con todo aquello que nos agobia, el Creador nos ha regalado ese séptimo día para confortarnos, ese oasis en el tiempo, ese tabernáculo que el Creador nos da para encontrarnos con Él, instruirnos en su palabra y poder, después de habernos preparado en ese Shabbat con sus instrucciones, darnos paso a ese octavo día que sin duda alguna representa la eternidad, esa tierra prometida donde nos encontraremos con Él. Y no es ninguna casualidad que cuando vemos el número 8, lo que representa ese octavo día, veamos no solamente el número 8, sino veamos ese puente que pasa de los 7 días del día de reposo y nos permite llegar a la eternidad. Pues ese séptimo día, ese Shabbat, fue empleado para prepararnos, para instruirnos en su dirección y saber a dónde nos estamos dirigiendo. Y este signo de ese 8, recostado en forma de puente, es el signo que se utiliza para definir el infinito. No hay algo que al Creador no se le haya escapado. Todo tiene un sentido, pues todo es su creación. Qué hermoso como el Creador nos habla a través de todo. Aquí vamos a ver cómo Shemini, ese octavo día, representa más allá de todo lo que podamos concebir en nuestras mentes. Representa la eternidad. Y las Santas Escrituras nos dan una hermosísima referencia de hecho. Cómo se hace una distinción en las Santas Escrituras de que ese octavo día fue incluso el día que estableció el Creador para la inauguración de su tabernáculo, del Mishkan, ese espacio que el Creador diseñaría con sus instrucciones para que el pueblo sintiera
su presencia permanente. El Creador pudo haber dicho, después de hablar del sexto día, que fue el tiempo que estableció para que se prepararan sus siervos para ese octavo día de inauguración y encontrarse en la plenitud de su presencia. Pudo haber dicho el día 1 después de los 7 y no lo hizo. Aquí nos da una clara referencia de que ese octavo día es ese día especial, es ese día que el Creador establece, sobre todo marco referencial considerado por el hombre. Y es que entendemos que en nuestras referencias del tiempo, en la semana solamente cuenta con 7 días. El Creador nos quiere decir definitivamente que Él está por encima de eso, que Él está esperándonos en ese octavo día. 7 días estableció el Creador para la preparación de sus siervos, para presentarse en su presencia en ese octavo día, como quedaría registrado, quedaría plasmado en el libro de Levítico, en el capítulo 8, versículo 33. Al igual que en el Shabbat, el Creador nos ha preparado hasta el séptimo día, ese séptimo día que ha utilizado para robustecer nuestras almas, nuestros corazones, nuestra conciencia en conocimiento de su palabra, de su instrucción clara y precisa. Igualmente lo hizo acá, para luego llevarnos a ese momento de su encuentro. Qué hermoso. Aquí vemos que de igual manera en sus instrucciones podemos disfrutar en las Santas Escrituras cómo esa referencia del octavo día la vemos que es tomada para presentar las ofrendas ante Él. Se establece que sea en el octavo día, Shemini, que ese día vamos a presentar ante Él lo mejor de lo mejor, lo primero de todo, los primogénitos, como quedaría registrado en los libros tanto de Éxodo, en el capítulo 22, versículo 29, como en los del profeta Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 43, versículos 18 al 27. También se da como referencia este octavo día cuando se hace mención a la conclusión de esta preciosa celebración de Sukkot, esta fiesta de los tabernáculos, esa hermosa celebración ordenada por el Todopoderoso para recordarnos cómo su pueblo habitó en endebles cabañas con el cuidado y protección del Creador, con sus provisiones, con su dirección, hasta llegar a la tierra de la promesa. 7 días de hermosa celebración que concluyen con el obsequio de ese octavo día especial de celebración, el cual se reconoce como Simchat Torah, la palabra hebrea que significa, Simchat significa regocijo, gozo, alegría, dicha, y Torah significa instrucción, de tal manera que ese día nos disfrutamos de la dirección del Creador, nos regocijamos de seguir sus instrucciones. Y es que en ese día se celebra el haber cumplido un ciclo de estudio de las Santas Escrituras. Ese día se le ha dado el nombre en hebreo de Shemini Atzeret, el día octavo de la asamblea, un día especial, hermoso de celebración, donde ciertamente se celebra el haber podido disfrutar en ese periodo de un año del estudio de la Torá, de las instrucciones del Creador, de las Santas Escrituras, de cómo ese Creador hermoso, perfecto, que no se contradice, ha conducido a su pueblo hasta ese momento, cómo nos sigue preparando, cómo nos permite madurar a través de cada ciclo que concluimos de estudio de las Santas Escrituras, robusteciendo nuestras almas, nuestra vida, nuestras familias, pudiendo disfrutar de cada una de sus bendiciones en la fidelidad y obediencia a sus palabras. Este hermoso referencial nos permite entender esa importancia y esa relevancia de ese octavo día, Shemini en hebreo. Como en ese día, sin duda alguna, hay una conexión especial con el Todopoderoso, cómo entonces podemos, sin duda alguna, darnos cuenta
de ese día que fue designado por el Todopoderoso para disfrutar de ese pacto, el Brit Milá, ese pacto de adhesión, de sujeción al Padre Eterno. Ese pacto es ejemplificado en las Santas Escrituras por familias santas apartadas por el Creador. Familia del pueblo del Creador como la familia del Mesías, quien al octavo día, Shemini, como ordenó el Padre Eterno, presentaron al Mesías para el Brit Milá, lo traducido y conocido como la circuncisión, dando el ejemplo de sumisión, de obediencia a la instrucción del Creador, como quedaría registrado en los escritos de los apóstoles, en el libro del apóstol Lucas, capítulo 2, versículos 21 al 23, momento donde incluso fue dado el nombre indicado por el Todopoderoso al Mesías, el nombre de salvación, en hebreo, Yeshua. Sin duda alguna, aquí no hay invento. El nombre que el Creador estimó, entendiendo que el nombre de cada uno de los miembros del pueblo del Creador, de cada uno de sus hijos, tiene un propósito implícito. El nombre que estimó el Creador colocar al Mesías fue salvación. Y eso en hebreo. En ese momento y en el día de hoy, su traducción es Yeshua. Esto está referido en los libros, en los escritos de los apóstoles, en el libro específico de Lucas, capítulo 1, versículo 31. El Mesías y su familia evidencian en las Santas Escrituras la sujeción y obediencia a la instrucción del Todopoderoso, tanto en el Brit Milá, en el pacto de sumisión, de sujeción al Creador, ese pacto que establece esa adhesión a su pueblo, como en el de colocar el nombre con propósito indicado. Aquí no vemos por ningún lado de las Santas Escrituras que se mande o se ordene bautizar a un niño. Cuando un niño nace, no se observa por ningún lado que la orden sea bautizarlo. Y no voy a profundizar en esto, en el Tevilá Mai, porque esto tiene un espacio requerido hermosísimo de explicación, pero sí es importante reseñar eso. ¿Dónde sale que a un niño hay que bautizarlo? Sale que el octavo día, si quieres que pertenezca al pueblo del Creador, si quieres que sea presentado ante el Creador Todopoderoso y sea parte de sus hijos, establezca su pacto Brit Milá. Y qué importante es cuando colocamos un nombre a un hijo o a una hija, porque sabemos, y queda reseñado en todas las Santas Escrituras, que los nombres, sin duda alguna, tienen un propósito en el plan divino del Creador. Ejemplos de familias santas en la Biblia, como referencia de esta instrucción del Creador, también lo observamos en el mismo libro del apóstol Lucas, en los escritos de los apóstoles, en el capítulo 1, versículo 59, cuando vemos a Elisheba, prima de la madre del Mesías, y a su esposo Zacarías, ambos descendientes de Aarón, de la familia de Leví, los levitas. Aquí no dice por ningún lado que ellos eran descendientes de Judá, ese cuarto hijo de Israel. Por lo tanto, no entra dentro de la descendencia de los que hoy se llaman judíos. Entonces, aquí estamos claros que esta familia son descendientes del hijo Leví. O sea, aquí nos queda claro que esto no estaba reservado solamente para los descendientes de la tribu de Judá, la familia de Judá. Esta familia presentó a su hijo para el Brit Milá al octavo día, como quedaría registrado en los escritos de los apóstoles en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 59. Y le colocaron el nombre de Yohanan, ese nombre en hebreo, que de alguna manera da distinción a esa persona que vemos dentro de nuestras Santas Escrituras, dentro de la Biblia, como Juan el Bautista.
Realmente su distintivo en hebreo es Yohanan, lo cual tiene un significado. Su familia era de origen hebreo, el nombre era hebreo, igual que la del Mesías. Ese nombre significa regalo del Creador. Ese fue el nombre que el Creador indicó que le colocaran a este niño, como quedaría registrado igualmente en el libro del apóstol Lucas, capítulo 1, versículo 13. Aquí hay una hermosa referencia, sin duda alguna, que nos permiten las Santas Escrituras en este hecho, tanto del Brit Milá como el del nombre que le asignaría el Creador. Y es que en la familia de Zacarías y de su esposa, Elisheba, no había nadie que tuviera ese nombre. Incluso se hace mención en las Santas Escrituras que Zacarías le hubiera gustado que su hijo se llamara Zacarías. Eso lo reseñan las Santas Escrituras. Pero aquí hay lo que enaltece a esta familia y la hace especial, la hace santa, apartada. La fidelidad y la obediencia a la instrucción del Creador. No solamente en el Brit Milá, sino que si el Creador le colocó el nombre de Yohanan con un propósito, esa familia antepuso sus deseos y fue obediente. Ese fue el nombre que le colocaron a este niño. Las Santas Escrituras, en los escritos del apóstol Lucas, específicamente en el capítulo 1 al 64, nos indican cómo después de concluir el Brit Milá y de colocarle el nombre al niño de Yohanan, este niño, este bebé, bendijo el nombre del Creador. Y todos los que estaban presentes fueron testigos de ese hecho. Y en ese momento todos los presentes reconocieron que la mano del Creador estaba sobre él, como quedaría registrado en los escritos del apóstol Lucas, en el capítulo 1, versículo 66. Otro hermoso ejemplo de obediencia del pacto de Brit Milá lo encontramos en nuestras Biblias, en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 5, donde el mismo apóstol Shaul, conocido en nuestras Biblias por el nombre griego de Pablo, se presenta como un hombre obediente a las instrucciones del Creador, parte de su pueblo, santo, apartado, indicando haber sido presentado al octavo día por su familia, que además se hace la distinción que eran descendientes del nieto menor de Abraham, ese joven que tenía el nombre por Benjamín, el hijo menor de Israel. Otra evidencia de que no son descendientes de Judá. Las Santas Escrituras están llenas de esta bendición, de esta certeza de que cuando el Creador dice para todos, es para todos, no para una porción. ¿Ustedes creen que el Creador va a hacer distinción dentro de sus hijos? ¿Qué clase de padre ustedes creen que es el Padre Eterno? Este pacto del Brit Milá, el cual la familia de Shaul, que es su verdadero nombre en hebreo, lo cumplió con fidelidad el octavo día, como lo dijo el mismo Shaul, y da referencia, además, de que ese nombre que le fue colocado ya empezaba a vislumbrar un propósito, ya que ese nombre en hebreo se puede traducir como el anhelado, como el solicitado por el Todopoderoso. Este hermoso espacio de las Santas Escrituras donde podemos disfrutar de todas estas familias que fueron obedientes de forma notoria a esa instrucción clara y precisa de presentar a sus hijos en ese octavo día, nos permite ver esa santidad, esa obediencia de esas familias y cómo todo esto tenía un propósito. Vamos a vernos identificados, sin duda alguna, en que este Brit Milá, este pacto, nos permite hacer una distinción notoria dentro del mundo
quienes levantamos la mano, nos aferramos a todas las instrucciones del Creador y vamos entendiendo cuál es el propósito de cada instrucción para hacernos parte de su pueblo, para ser considerados como sus hijos. Aquí nos da una clara reseña cómo esta condición nunca estuvo como ninguna instrucción del Creador dirigida a un sector, a una fracción de ese pueblo. Y lo vemos inicialmente en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 49, que dice: la misma ley se aplica a los descendientes de Abraham como a los extranjeros que se quieran adherir a su pueblo, el pueblo del Creador. Además, el libro de Génesis, en el capítulo 17, versículos de 10 al 12, indica: serán circuncidados todo varón entre su pueblo, tanto descendientes de Abraham como los que no lo sean, es decir, los extranjeros que voluntariamente se adhieran. Señores, no hay espacio para ninguna duda. El capítulo 17, versículo 14 del mismo libro de Génesis, de forma tajante, de forma contundente, indica que el no obedecer la instrucción del Creador referente al Brit Milá, como todas las instrucciones del Creador, el no obedecerla te aleja de su pueblo. Es renunciar al beneficio, a la bendición que hay en cada una de sus instrucciones. Pues, si no obedeces, ¿cómo puedes considerar al Creador como tu Padre? La bendición del pacto es evidente. El Brit Milá es una orden que distinguirá a través de los tiempos a los varones del pueblo del Creador, a los hijos del Padre eterno, a esos hijos que se han sometido en obediencia, en fidelidad a la Torá. Esa palabra hebrea que significa instrucción, instrucción del Creador. Es igualmente cierto, como cita el libro de Hechos en el capítulo 15, en nuestras Biblias, que lo más importante del pacto del Brit Milá es la sujeción, sin duda alguna, y la obediencia al Creador. Por ello, lo más importante y que debemos destacar es la disposición a obedecer, a ser fieles a la palabra, a ser fieles de corazón al Todopoderoso, lo cual nos lleva entonces a entender que el Brit Milá es más que esa circuncisión del prepucio, es la circuncisión del corazón. Es esa circuncisión del corazón que remueve de nuestras vidas no tan solo la carne del prepucio, sino que remueve toda la influencia del mundo, toda la influencia que va opuesta a la instrucción del Creador, a su Torá, como se dice en hebreo, como lo registraría el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos de nuestras Biblias, en el capítulo 2, versículos 28 al 29, donde resalta que la circuncisión, el Brit Milá, debe ser no tan solo de la carne, del prepucio, sino del corazón, en esa sujeción absoluta a las órdenes del Creador, afianzando el precioso vínculo de hijo y de padre, ese vínculo de hijo al Padre eterno. Es un estado de santidad puro, lo que en hebreo se conoce como tahará. Tahará, esta palabra hebrea denota el estado espiritual en el cual el Creador nos quiere guardar como sus hijos en santidad, apartados, sostenidos en ese vínculo idóneo, ideal de obediencia por nuestra seguridad y para nuestro bienestar. La ausencia de esta condición óptima espiritual se llama en hebreo tumá, que no es otra cosa sino que la ausencia de esa condición, de ese vínculo pleno con el Creador, una condición tamé, una condición que por falta de ese vínculo sustentado en la obediencia, a esa sujeción a la mano segura, a la perfecta guía, a la instrucción del Creador, nos coloca en una
condición en hebreo llamada Mexorá. Mexorá. Como referencia a la Mexorá, concluye esta porción, esta preciosa porción que ha sido muy reveladora, de dónde viene esta palabra, y es importante ver de dónde viene esa palabra hebrea, Mexorá. Esa palabra hebrea viene de la expresión hebrea moxirrá, lo cual pudiera traducirse como una condición donde se propaga, se esparce algo malo, algo que daña, algo que hace mal, de donde se relaciona esta expresión con otra expresión hebrea un tanto similar, que es la shon hará, la cual se puede traducir como un mal proceder, un mal actuar, más frecuentemente traducida como una mala expresión, un mal hablar, una mala lengua, lo cual procede de la aparición de unas escamas blancas, la cual se le conoce en hebreo como zaharat. En griego se le ha dado una traducción que es la traducción de lepra, lo cual no era esa afección bacteriana sobre la piel que se conoce hoy en día. Sará es una reseña visual que permitía al creador que se sucediera para hacer notorio un mal proceder, una desviación de su instrucción. Esta zaharat es la presencia de un tipo de escamas blanquecinas, no solamente presentes en la piel, sino que pudiera también estar presente sobre prendas de vestir, incluso sobre paredes de un hogar, llamando la atención sobre todo el pueblo del Creador, de una posible falta, una rebelión, una acción desobediente, tanto de una persona como de una familia, que debían ser atendidas por un servidor del Creador. En ese momento, los descendientes de la familia de Leví, lo que conocemos como los levitas, eran los encargados, los responsables de atender esos casos, de hacer todo lo establecido por el Creador en las Santas Escrituras para corregir esa condición espiritual. En hebreo, el corregir esa postura errada se le conoce como teshuvá, esa acción de disposición a enmendar, a retomar el camino dirigido por el Creador en obediencia a sus instrucciones, recuperando la condición de bendición y de bienestar absoluto, teniendo, por supuesto, la presencia en pleno del Creador en sus vidas. En hebreo se conoce esa condición como tahará, y cuando se trata de la familia se conoce como tahará ha-mishpaha, la santidad, la pureza de la familia. Las Santas Escrituras nos dan reveladoras referencias de esta condición espiritual y la razón por la cual no son empleadas por el Creador hoy día. Pero eso es parte de la próxima porción de estudio de las Santas Escrituras, la cual tiene por nombre esa misma condición espiritual, Mexorá. Así que, como dice en estos casos, esta historia continuará. En inglés, to be continued. En hebreo, yamshik. No me queda otro momento tan hermoso como este para recordar que no hay nada en las Santas Escrituras que no tenga un propósito, una bendición del Creador para cuidarnos, para dirigirnos a su encuentro, para resguardar a nuestras familias en completa seguridad y bienestar. Ese es el propósito de este hermoso libro, de cada instrucción del Creador. Que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones.